En cambio, nosotros como tenemos al mismo país, al mismo indicador, pero a lo largo del tiempo, entonces son las mismas características que se mantienen en los otros indicadores, ¿no? Y lo único que cambia es lo que nosotros analizamos. Y también les mencioné cuáles son las maneras para detectarla. Una es por el detectar la naturaleza del problema, que se refiere a lo de problemas de corte transversal, bases de datos de corte transversal. También les puse un ejemplo de cómo ustedes pueden obtener la serie de los residuos al cuadrado para analizarlo más fácilmente. También les mostré cómo tiene que observarse gráficamente nuestra gráfica, nuestros datos del residuo al cuadrado, que siempre se tienen que mantener dentro de un mismo margen a lo largo de la muestra. De cualquier otra manera, tenemos problemas de heteroscedasticidad. Otras son, creo que hasta ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? En el método gráfico. Bien. Ok, vale. Entonces, ¿cuáles son los métodos formales? Este método más es de apreciación. Por supuesto que sí vale, pero hay otros que nos van a dar total certeza de lo que buscamos. ¿Cuáles son estas pruebas estadísticas? Son menos subjetivas que los métodos gráficos y se fundamentan en la formulación de algún tipo de supuesto sobre la varianza de los errores. Básicamente suponen que los errores se pueden explicar el comportamiento de alguna otra variable desconocida. O sea, los errores se comportan de alguna manera, por ejemplo, que incrementen en algún periodo, que vayan incrementando o disminuyendo a lo largo de la muestra, pero esto nos dicen posiblemente sea porque les hizo falta incluir alguna otra variable, que esa otra variable hubiera explicado esas diferencias que hay en los errores, ¿no? Entonces, estas pruebas nos van a ayudar a identificar, eh, primero, si nuestros errores son heteroscedásticos, y en segundo, cómo se comportan esos errores. O sea, cuál es el problema por el cual no se distribuyen como nosotros esperamos. ¿Cuáles son estas pruebas? Bueno, nos mencionan por ahí la prueba de Park. Supone que la variable desconocida es exponencial. O sea, si nosotros tenemos nuestra gráfica de esta manera, entonces va a suponer que la variable que nos hace falta aumenta con el tiempo, ¿no? Es algo más o menos así, de que inicialmente su aumento es pequeño, pero conforme pasa el tiempo, cada vez va a crecer en mayor magnitud. Para eso nos sirve la prueba de Park. Luego tenemos la prueba de Hessler. Supone que el error está relacionado con las variables explicativas. Es decir, esta prueba va a analizar como la relación que hay entre las variables que ya tenemos con la distribución del error. O sea, ¿qué puede ocurrir ahí? Una puede ser de que nuestras variables al cuadrado
o al cuadrado o algún exponente expliquen eso que nos hace falta en los errores. La otra puede ser que la combinación de nuestras variables dé lugar a ese problema en nuestros errores. O sea, con las variables que nosotros ya tenemos, las variables explicativas que ya incluimos en nuestro modelo, la prueba de Hessler va a compararlas contra los residuos y nos va a decir, si nuestro modelo pasa la prueba, es que no hay relación entre nuestras variables y los errores. Pero si nuestro modelo no pasa esa prueba, pues significa que sí tienen alguna relación y hay que hacerle modificaciones. ¿Qué otra prueba tenemos? Tenemos la prueba de coeficiente de correlación de rango de Spearman. Este es un análisis de los errores en valores absolutos, ordenados por tamaño y analizar la normalidad de su distribución. Bueno, eso nosotros, si ustedes lo recuerdan, lo hicimos en la actividad 2. Les pedí que elaboraran un modelo de regresión simple y que a los errores le aplicaran una prueba de distribución, ¿no? Entonces, aquí esta de Spearman lo que hace es que ordena los errores del más chico al más grande y observa qué tal se distribuyen. Si nuestros datos son buenos, pues va a tener una distribución normal. ¿O qué otra tenemos? La prueba de Golfer-Quandt. Esta supone que el error está asociado con una variable explicativa. Se elaboran dos regresiones auxiliares, agrupando a los errores según su tamaño y estimando contra la variable elegida. Bueno, ¿cómo serían esas pruebas auxiliares? Esto también es muy común, ¿no? Entonces, tendríamos, por ejemplo, el residuo que sería explicado puede ser un coeficiente, un parámetro, y alguna de nuestras variables. Alguna de nuestras variables, ¿no? Bueno, aquí me faltó más el error de ahí. Entonces, haciendo esta regresión adicional, vamos a encontrar si de alguna manera se puede explicar ese problema que nos están dando en la distribución de los errores, ¿no? Pero vinculado con las variables que ya tenemos. Si en ese modelo auxiliar nuestra variable sale significativa, esto quiere decir que sí hay relación entre esa variable y los errores. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahí es que tenemos que replantear el modelo, incluyendo alguna otra forma a esa variable significativa. No sé, la podemos meter con un exponente, la podemos poner, no sé, con raíz cuadrada, de alguna otra manera, para que el residuo se explique de mejor manera. Y las últimas dos son la prueba de Brush, Pagan y Godfrey, o BPG, por sus iniciales. Si ustedes se dan cuenta, todas las pruebas llevan el apellido de la persona que los creó. Y estas pruebas ya tienen muchos años utilizándose.
La ventaja de la prueba BPG es que también aplica regresiones auxiliares, solo que las hace de manera más general. Es decir, no solo considera una variable, considera todas nuestras variables, todas las que nosotros metimos al modelo, y las considera de muchas maneras. Entonces, todas estas pruebas nos van a indicar si tu modelo es explicado o tus errores son explicados por tus variables, entonces el modelo no pasa la prueba de heterogeneidad. En cambio, si los errores salen independientes de nuestras variables explicativas, entonces ahí el modelo sí pasa la prueba de heterogeneidad y por lo tanto se dice que los errores se distribuyen de manera homoceástica. Y bueno, ¿cuál es otra de las pruebas que nos va a resultar muy útil? La prueba de heterocedasticidad de White. Esta es, diría yo, la más utilizada dentro de los modelos de regresión lineal múltiple o dentro de mínimos cuadrados ordinarios. Esta nos dice, compara el valor del número de variables multiplicado por la R cuadrada de la siguiente estimación contra el valor en tablas de la J cuadrada. Entonces va a ser una estimación más o menos como la que hacemos en la prueba T, pero utilizando las variables que nosotros tenemos. ¿Cómo va a ser esa estimación? Bueno, lo voy a acercar un poco. Ojo, para empezar, lo que va a estar tratando de explicar esta prueba de White son nuestros errores al cuadrado. Entonces, es una regresión auxiliar. ¿Qué más? Le va a meter, como siempre, la constante. Aquí le pone alfa 0, porque beta ya lo utilizamos en el modelo original. Pero es lo mismo, ¿no? Alfa 0 es aquí lo que beta 0 en otros modelos. Después va a comparar nuestra variable 1 así lineal, simplemente con un parámetro constante. A eso también le va a meter la variable 2, también en términos constantes, sin exponente ni nada. Luego también le mete a su estimación la variable 1 elevada al cuadrado, por si tiene algún problema exponencial el error. También va a meter la variable 2 al cuadrado. Y ojo, en este caso, pues son dos variables, ¿no? Pero consideren que en su modelo tienen 3, 4, hasta 5 variables. Entonces van a ver, aquí sería x1, 2, 3, 4 y 5. x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x3 al cuadrado y así. Y al final mete un producto, la multiplicación de la variable 1, la x1, por la variable x2. Igual, repito, esta prueba va a intentar con todas las formas. A0, alfa 0 sería como la C en el modelo original. Sí, así es. Y la prueba de White va a probar todas las maneras, ¿no? Ojo, hubo un equipo
que me metió el nombre de las variables así completo. O sea, si el nombre era, por ejemplo, índice de precios y cotizaciones, le metieron de nombre a la variable índice, guión bajo, precios, índice de, guión bajo, precios, guión bajo, y, guión bajo, cotizaciones. Esa forma de nombrar las variables, pues no hay ningún problema. Sin embargo, cuando ustedes quieran observar una ecuación de este tipo, se van a volver locos porque no va a entrar ni siquiera el nombre de una variable solita. Ahora imagínense, si el modelo multiplica dos de ellas, el nombre no lo van a poder identificar. Y además, pues si el programa nos permite nombrar una serie de datos hasta con una sola letra, entonces es precisamente para que nosotros simplifiquemos el nombre de nuestras variables, ¿no? Así que les adelanto y les sugiero que busquen alguna manera de reducir esos nombres. Y ahora voy a utilizar el mismo modelo que les presenté en la unidad anterior. La estimación que hice y que ustedes también hicieron para la actividad 3. Y voy a probar si tienen problemas de heterocedasticidad. ¿Cómo voy a hacer la prueba? Bueno, primero, dentro de mi ecuación, me voy a View, después le doy en Diagnóstico de los residuos y me voy a Prueba de heterocedasticidad. Entonces, bajo y me va a aparecer una tabla. Y vean qué opciones me da aquí. Tengo la prueba Bruce, Pagan, Godfrey, otra prueba que se llama Harvey, la prueba de Hessler, la prueba Arch, la prueba de White y otra, el test de Wizard. Entonces, podemos utilizar, sí, la prueba BPG, pero mejor, yo diría que la más general es la prueba de White, porque la prueba de White incluye los resultados de la de Hessler y también la BPG, ¿no? Entonces, si ustedes gustan, prueben algunas de estas, pues no les quita nada, pero la que vamos a utilizar principalmente va a ser la prueba de White. Entonces, observen aquí. Este es el resultado que me va a dar. Dice, para que pase la prueba de heterocedasticidad, la probabilidad de la prueba F y la probabilidad chi cuadrada debe ser mayor a 0.05. Ojo aquí porque en la mayoría de las pruebas que hemos aplicado, la prueba T, la prueba F, la prueba de distribución normal, siempre buscábamos que la probabilidad fuera menor a 0.05. Bueno, en este caso es al revés. Nosotros tenemos que buscar de que esta prueba de heterocedasticidad no se pase. Porque si se pasa, o sea, si la probabilidad es de 0.05 o menor, nuestro modelo tiene problemas de heterocedasticidad. Entonces, observo. La probabilidad F y la probabilidad chi cuadrada. La mayoría de ustedes van a encontrar que
su modelo no va a tener problemas de heteroscedasticidad, la mayoría. Les repito, porque ustedes están analizando a un mismo individuo, a un mismo país, un mismo indicador. Entonces, no hay como cambios estructurales en esa variable. En cambio, si nosotros analizáramos a distintas personas, distintos países, a lo largo del tiempo, ahí sí tendríamos problemas de heteroscedasticidad muy probablemente. Entonces observo estas tres probabilidades y digo, listo, mi modelo pasó la prueba de heteroscedasticidad y aquí tuve un pequeño errorcillo porque debería decir, se acepta la hipótesis nula, la distribución de los errores es homocedástica. Habrá que corregir eso. Pero ustedes saben que la probabilidad debe ser mayor a 0.05. Aplica para todas las pruebas, Karina, para todas las pruebas de heteroscedasticidad. Porque recuerden, estas pruebas nos están midiendo si el modelo tiene heteroscedasticidad. Si la prueba no se pasa, es bueno. Vale. Así es como se interpreta una... aquí utilicé la prueba de Bruch-Bagan-Godfrey. Ahora, utilizo la prueba de White. Detección de heteroscedasticidad en Ibius. Igual hago lo mismo. Voy a mi ecuación. Entro a mi ecuación, le doy en View, análisis de diagnóstico de residuos. Y ahora voy con la prueba de White. ¿Qué encuentro? ¿Ok? Aquí la prueba de White es más precisa. Y me dice, uy, ten cuidado, porque si nos ponemos estrictos, al punto 1, mi modelo no pasaría, ¿no? Porque la probabilidad de la prueba F es menor a 0.1 y la probabilidad de la chi cuadrada, la segunda, es también menor a 0.1. Ahora, voy a analizar qué es lo que está pasando. Bueno, también les puse aquí el test de Hessler. Y esa prueba no hay problema. Se pasa satisfactoriamente. Pero, ¿quién es el que manda? Pues tiene que ser la prueba de White. Porque la prueba de White incluye a Hessler y a BPG, ¿no? Entonces, al que más le tenemos que hacer caso es a la prueba de White. Y vean cómo aquí tengo algunos problemillas para pasar la prueba. Sí, así es, Julio, para que nuestro modelo no tenga dudas. Y ahora les voy a mostrar cómo podemos aprovechar esto, porque este análisis es para mejorar nuestro modelo. Entonces, podemos aprovechar que quedó un poco baja las probabilidades para que yo mejore mi modelo. ¿Cómo lo hice? Bien. Entonces, aquí tengo mejorar mi R cuadrada con la prueba de White. ¿Cómo tengo que hacer para aprovechar esa prueba? Y les pongo, la prueba de White realiza una serie de pruebas para explicar el residuo al cuadrado con las variables explicativas y combinaciones de ellas.
vemos que algunas salen significativas. La prueba de White me arroja esta estimación. Está explicando los residuos al cuadrado. Igual vean el mismo periodo de tiempo, del 56 al 2017. ¿Qué está metiendo? Bueno, incluye la constante, la C, incluye también el PIB con rezago al cuadrado, incluye el PIB con rezago multiplicado por el crecimiento porcentual de la inversión neta, el PIB con rezago multiplicando al crecimiento porcentual de la tecnología, el PIB con rezago solo, el crecimiento de la inversión neta, el crecimiento porcentual de la inversión neta al cuadrado, el crecimiento de la inversión neta por el crecimiento porcentual de la tecnología, el crecimiento porcentual, también el crecimiento porcentual de la inversión neta sola, el crecimiento porcentual al cuadrado de la tecnología y el crecimiento porcentual de la tecnología. Es decir, la prueba White considera todas las posibilidades de acuerdo a las variables que nosotros metimos en nuestro modelo original. ¿En qué me voy a fijar? Bien, tengo que fijarme en cuál de ellas sale significativa. ¿Cuáles son las que salen significativas? Bueno, veo que al punto 0,5, la que sale más cercana al 0 es donde se multiplica el PIB con rezago por el crecimiento porcentual de la inversión neta. ¿Vale? Esa es una. Luego también podría yo analizar que hay un problema con el crecimiento porcentual de la inversión neta. Ok, pero esa ya está dentro de mi modelo. Entonces, ¿cuál es la que yo voy a probar? También ustedes podrían probar, por ejemplo, el crecimiento porcentual del capital físico al cuadrado y alguna otra que les salga, ¿no? Pero yo voy a probar solo la primera. Entonces, aquí observo que el PIB con retraso multiplicado por el crecimiento porcentual de la inversión neta es significativo. Lo incluyo a mi modelo. ¿Qué voy a ganar con esto? Voy a ganar que la prueba White la voy a pasar en un nivel más alto. Y también voy a tener la posibilidad de mejorar la R cuadrada en mi modelo. Hay algo que olvidé incluir, pero ahora mismo lo meto. Sí. Bueno, recordé que hay algo que me faltó por ahí, pero no hay problema, ahorita se los muestro. Dice, o sea, aquí las probabilidades sí tienen que ser menor a 0.05, claro. Este es un modelo. Así como nosotros elaboramos el modelo de, los modelos de regresión lineal, el programa lo está haciendo, pero para explicar los residuos. Te va a decir, oye, yo hice este modelo
para explicar por qué tus residuos están presentando problemas y encuentro estos resultados. Entonces, esta es como la probabilidad, el nivel de significancia de la variable. Algunas vemos que no la pasan y otras vemos que sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, observen los principales indicadores. Mi R cuadrada. ¿Cómo era mi R cuadrada en el modelo original? En el modelo que hice en la actividad 3. Observen que la R cuadrada es de 0.81 y la R cuadrada ajustada de 0.80. Y mis 4 variables pasan la prueba. Entonces, voy a mejorarlo. ¿Cómo lo mejoro? Le incluí esa sugerencia que me hizo la prueba de White, en donde el PIB con rezago, la serie de datos del PIB con rezago, multiplica al crecimiento porcentual de la inversión neta. Y encuentro en mi modelo que esa variable es significativa al 0.05 de nivel de significancia e incluso al 0.01. ¿Qué ocurrió con mi R cuadrada? La R cuadrada tuvo una mejora de 0.05, tanto la R cuadrada como la R cuadrada ajustada. Entonces, por ahí algunos modelos tenían problemas o les causaba conflicto de que, oiga, es que mi R cuadrada sale como del 0.5 o salió del 0.4 y les preocupaba, es que eso es muy bajo, ¿no? Bueno, con esta prueba, la prueba de White, ustedes tienen la posibilidad de elevar un poco esa R cuadrada. Yo solo intenté con incluir una variable, pero ustedes pueden probar meter algunas otras e incluso probar con otras estimaciones. Ahora, ¿qué más? Les puse aquí una nota. La R cuadrada y la R cuadrada ajustada aumentó en 0.05 utilizando las mismas variables. Entonces, eso es algo bueno. Pero se preguntarán, ¿será que siempre puedo aplicar esas variables? La respuesta es no, no siempre. ¿Cuál va a ser nuestra condicional? La condicional es que, ojo, el signo de los parámetros debe tener consistencia teórica. Aquí me salió, el coeficiente me salió negativo. Si ustedes lo ven, me salió menos 6.99. ¿Ese signo es el que nosotros esperamos? La respuesta es sí. ¿Por qué? El PIB con rezago, teóricamente nosotros lo esperamos negativo. Y el crecimiento porcentual de la inversión neta lo esperamos positivo. Y aquí se están multiplicando. Eso quiere decir que si multiplico un número negativo por un número positivo, el signo que me va a quedar va a ser negativo. Ustedes solo pueden utilizar esas variables combinadas que tengan el signo o que resulten con el signo teóricamente esperado. Si hay una variable que les cuadra bien, pero que no tiene el signo esperado, no la podemos utilizar, ¿no? Como que podría ser, por ejemplo, si yo tuviera ahí
Una multiplicación del crecimiento porcentual de la inversión neta por el crecimiento porcentual de la tecnología y me saliera negativo, eso no lo puedo utilizar. No se puede. ¿Vale? Antes hay algo que les quiero mostrar y es cuando vuelvo a aplicar la prueba de White, haciendo ya esta corrección. Entonces, denme un segundo, lo voy a incluir en esta presentación para que ustedes vean lo que se logra. Mira, 4. Ahí voy. Está un poquito lento, como de costumbre. Sí, las voy a subir. A ver, mientras se sube, voy a pasar lista, porque veo que varios faltaron el día de hoy. Alexis, ¿no está Alexis? Alexis. Faltó Alexis. Carlos está, Christopher está, Diana, Edna, Eduardo Francisco, Eduardo García, Eduardo Daniel, Fátima. ¿Está Fátima? Glornexi está, Gracie, Guadalupe, Héctor, está Yosvani. Hoy faltaron muchos. José, está José Emiliano. José Emiliano. Parece que no. Sí, Edward. Profe, tengo una dudita, es que aquí tengo se me fue la onda y cada vez que yo le meto un retraso a una variable, el signo esperado sería el negativo. No. ¿Verdad que no? Siempre y cuando no. se pueda explicar, ¿verdad? Si fuera, por ejemplo, el capital humano o el capital físico, tendría que ser positivo, aunque le metas 10 rezagos. No, ok. Está bien, profe. Sol, Miriam, Perla, Yajaira y Yasmín. Ok. Bien. A ver, entonces ya subió. Oh, se nos va el tiempo, se nos va el tiempo.
Ay, lo dejé bien chiquito. Qué mal. Bueno, pero ahí medio se ve, ¿no? No se ve casi nada. Pero bueno, se los voy a aumentar cuando se los suba al canal. El punto aquí es que al aplicar la prueba de White, observamos que si antes de hacer las correcciones, las probabilidades no pasaban al punto 1. O sea, la prueba de White no se pasaba satisfactoriamente al nivel de confianza de punto 1. Ahora que ya incluí la sugerencia que me hizo la especificación, que me hizo la prueba White anterior, veo que paso a cualquier nivel las tres pruebas, las tres probabilidades. Es decir, las tres probabilidades están muy por arriba del punto 1, ¿vale? ¿Qué observo en mis estimadores? Observo que prácticamente ninguno es significativamente estadístico, con excepción de nada más el crecimiento porcentual de la tecnología, pero ya está al borde del punto 1. La cosa es que esa variable ya la tenemos en el modelo, o sea, ya no la podemos incluir dos veces, ¿no? Así que ya ninguna de estas variables la puedo agregar a mi modelo para mejorarlo. Por el lado de la prueba White, aquí ya se pasaron todas las pruebas, ¿no? Dicen, las sugerencias de las pruebas son las que aparece ahí y son las que utilizó para mejorar el modelo, son las que consideré, sí, claro, para mejorar el modelo, ¿no? La primera prueba que hice, a donde me tengo que ir, es a la probabilidad de las pruebas. Incluyo la que pase la prueba de significancia con mayor satisfacción. Es decir, esta, la que encerré con azul, es menor a 0.01. Entonces, es la primera que yo le incluyo a mi modelo. Y si se dan cuenta, no le incluí todas. Bueno, pude haber incluido en otro modelo también, al mismo tiempo pude haber incluido esta, y las otras, pues ya las tenemos, ¿no? Entonces, inicié incluyendo la que más pasa esa prueba de significancia, e encontré que efectivamente, sí, con que pase la prueba T, ya me dice que es importante para mi modelo. Después veo que salga consistente teóricamente y que salga estadísticamente significativo, que pase la prueba F y que haya aumentado mi R cuadrado, ¿no? Entonces, después de esto, otra vez vuelvo a tengo que hacer todas las pruebas. Por cada nuevo modelo o nueva modificación que yo le haga, tengo que volver a hacer cada prueba. Y ahora veo que con esa variable que le incluí, ya pasa satisfactoriamente la prueba de heterocedasticidad de White. ¿Vale? Entonces, en la siguiente clase, el día de mañana, vamos a ver cómo se puede corregir los problemas de heterocedasticidad en los modelos, pero pues aquí ya les di cuál es la mejor forma, ¿no? Hay otras obviamente, y mañana las vemos, ¿vale? ¿Alguna duda? Vale, pues en ese caso, nos vemos el día de mañana.
con un video nuevo. Profe, Sí, ¿ya pudo checar el correo que le envié la otra vez? ¿eres Julio? No, Alexis. Ah, te puse falta, Alexis. ¿No estabas hace un rato? Ah, sí, es que se me fue la luz por un ratito. Ah, bueno, te lo voy a quitar. Hace como unos 5 minutos, ¿no? Sí. ¿De qué trataba tu correo? Es que ya lo revisé y yo creo que lo falté o algo así. Ya, es que le mandé, recuerda que le había comentado lo que había hecho en clase y pues me dijo que si no pasaba todas las pruebas, pues ya lo pusiera así en la tarea. Y pues ahí le había mandado lo que había hecho, las 4 imágenes, y pues de que sí, pues realmente que no me salía. Ok, a ver, entonces voy a entrar ahorita a mi correo. Ajá. Y a ver. Alexis. A ver, busco tu nombre. Lo titulaste Problemas con los datos para la tarea 3. Sí, ajá. Ah, ok, ya veo. Bien, entonces. Bueno, veo que. Veo que en la primera te había comentado, utilizaste, dice logaritmo de la diferencia del PIB con un retraso. Ajá. Eso está mal. Nuestra variable dependiente no debe tener retrasos. Y por otro lado, primero se aplica el logaritmo y después se aplica la diferencia. Eso es algo que puedo observar. ¿Qué otra cosa puedo observar? Al capital humano. En la primera foto, ¿no? Sí, en la primera imagen que adjuntaste. Pero veo que también en la segunda y la tercera y la cuarta tienes un error similar, ¿no? Porque primero aplicaste diferencia y después logaritmo. Y no debe ser así. Ok, entonces primero se debe de aplicar la logaritmo y luego la diferencia. Correcto. Y la dependiente nunca lleva retraso. Por otro lado, el capital humano no le podemos aplicar segunda diferencia. Ok. Por otro lado, el capital físico, primero le aplicamos diferencia, después logaritmo y al final otra diferencia. Y lo que hiciste aquí fue aplicar dos diferencias directamente. Bueno, el capital humano no lo puse en segunda diferencia, pero sí tenía, o sea, tenía la duda de